para todos. Es importante que tengamos presente que cuando nosotros tenemos una serie de datos y los graficamos, esa gráfica nos puede dar información. Una de la información que nos da, una de las más valiosas, es que nos puede decir cómo están relacionadas esas variables que nosotros estamos ahí graficando. Obviamente, pues la toma de esos datos tiene que ser tenida en cuenta con muchos cuidados, previendo las influencias, que no hayan influencia de otros factores, según el campo en el que estemos trabajando. O sea, depende de muchas cosas, pero en principio una gráfica nos puede decir cómo están relacionadas estas dos variables y si hay una relación de causalidad entre ellas, es decir, que una afecte a la otra, o pues dependiendo del campo, que las dos estén siendo afectadas por una misma tercera variable en la misma forma. Eso también nos puede estar diciendo una gráfica. Entonces, a la hora de construir un modelo a partir de datos, de mediciones, uno de los principios que se utilizan es el principio de mínimos cuadrados. Es un método estadístico que lo que nos va a permitir es reducir las desviaciones de cada uno de esos puntos a una recta que sería la mejor recta posible. Entonces, esto se hace como les digo, con un método estadístico, y ese método de mínimos cuadrados, al aplicarlo, nos va a arrojar varios valores. Entonces nos va a arrojar la ecuación de esta línea recta, que sería el mejor ajuste, o sea, una ecuación de la forma y igual a mx más b. Pero también dentro de este ajuste de mínimos cuadrados vamos a obtener un valor de R. Entonces, este primero sería la ecuación que nos registre el modelo. El método de mínimos cuadrados nosotros lo aplicamos no solamente para una línea recta, lo podemos utilizar también para otro tipo de gráficas. Entonces, una vez obtengo mi ecuación, por ejemplo, si esto fuera, no sé, un tiempo y aquí fuera una posición, lo que haríamos es reescribir esa ecuación que nos arroja el modelo en términos de las variables que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí y es lo que tengo en este eje, es x, m, aquí en el eje x tengo t más b, donde esta m, recordemos que es la pendiente de esta recta, y esta pendiente nos está dando una razón de cambio, nos está diciendo cómo está variando nuestra variable x, en este caso, respecto al tiempo. O sea que esta pendiente, de hecho, tiene un valor muy importante porque nos va a decir cómo es la razón de cambio de estas variables. ¿Qué más tenemos por aquí? B. B es, al prolongarlo, ¿cierto? Este B nos daría el punto de corte con la vertical. O sea que es el valor que tiene nuestra variable, en este caso, realmente la que colocamos acá es la que nosotros llamamos dependiente. ¿Qué valor tiene nuestra variable dependiente? Cuando nuestra variable independiente, que es la que usualmente graficamos acá en el horizontal, vale 0. Entonces nos da el punto de corte. Esta R es llamada coeficiente de correlación. Vamos a encontrarla entre valores de más o menos 1. ¿Qué pasa con ese R cuadrado? Entonces, para que entendamos un poquito qué implica ese concepto de correlación, imagínense que tuviéramos una serie de datos e hiciéramos las gráficas y nos arrojaran estas gráficas. ¿Okay? Entonces, acá o en estas dos nosotros vemos los datos más dispersos, mientras que aquí nosotros vemos los datos un poco más organizados, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros trazamos esa línea de ajuste? Debido a la dispersión de los datos, esa línea de ajuste que se trace para cada gráfica, podemos obtener una en el que las desviaciones, es decir, las distancias de cada uno de los puntos
a la recta que tenemos sea mínima. Por ejemplo, en esta segunda, si nosotros trazáramos una línea recta, nos damos cuenta que la distancia que hay de cada punto a la recta es considerable, ¿cierto? Sin embargo, podría decirse que el punto, este punto número 1, que tiene coordenadas, digamos, y1 y x1, y el punto que nosotros tenemos por acá más arribita, podemos apreciar que hubo un aumento. Al aumentar la coordenada x, también lo hizo la y. ¿En qué proporción? Ahí no podemos asegurar si fue una proporción, siempre aumentó en la misma proporción o no. Entonces, ¿cómo saber si esta efectivamente es o no el mejor ajuste para ese grupo de datos? O acá, por ejemplo, ¿será que esta curva que yo acabo de trazar es el mejor ajuste? ¿O sería mejor un ajuste lineal? Entonces, hay un criterio estadístico que precisamente es ese coeficiente de correlación, este R cuadrado, que nos va a decir ese grado de correlación, donde cuando este R cuadrado es aproximadamente más o menos 1, esto siempre vamos a encontrar este R cuadrado entre estos valores, entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en 1 o menos 1? Cuando estamos cercanos a estos valores tenemos una correlación perfecta, es decir, que el ajuste es el más apropiado para nuestros datos, que ese modelo que nosotros estamos ajustando aplica perfectamente y sería el mejor ajuste posible. Cuando este R, que es nuestro coeficiente de correlación, no está, no sé, supongamos que nos hubiera dado 0.3, este no es un buen coeficiente de correlación. Obviamente, poder discernir si lo es o no va a depender, repito, de conocer de dónde provienen los datos que estamos graficando, en qué condiciones tomamos esos datos, qué representan, en qué contexto estamos trabajando. O sea, hay muchos otros factores que influyen. Sin embargo, si solamente estamos considerando el análisis de los datos, de los números, pues una correlación buena es aquella que se acerque a 1 o a menos 1, siendo una correlación negativa una correlación inversa, es decir, mientras uno aumenta el otro disminuye, y una correlación positiva nos diría que los dos están aumentando. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo con una serie de datos. Estos datos los extraje de un libro y nos representan, nos dicen que es el tiempo de caída medido experimentalmente versus la distancia para un objeto en caída libre, donde tenemos distancia en metros y tiempo en segundos. Entonces aquí yo rehice mi tablita de datos. Una vez tenemos nuestros datos, ¿qué hay que hacer? Bueno, número 1, hacemos un diagrama de dispersión. Aquí hay unas consideraciones ya más de, pues como de forma, y es que acá con Excel tú puedes colocarle nombre a los ejes, el título del eje, es decir, aquí cuando yo le coloco título, si me decían que esto representaba una posición, pues le voy a indicar cuál es la variable que yo estoy graficando acá, junto con sus unidades si los conozco. Lo mismo acá. Entonces aquí nos dijeron que eran tiempo y tiene unidades de segundos. Listo. El título le podemos colocar un título al gráfico o simplemente, pues dependiendo de dónde lo vayamos a colocar en el documento, ahí lo describiremos. Bueno, entonces número 1, hacemos nuestro diagrama por dispersión. Número 2, vamos a hacer el ajuste de este. Entonces cuando nosotros hacemos el ajuste, voy a copiar, perdónenme, la gráfica. Voy a generar aquí para poder hacer varios ajustes y que ustedes puedan ver, podamos ver la comparación entre ellos.
Entonces recuerden que Excel usa el método de mínimos cuadrados para hacer los ajustes. Entonces en este caso, al hacer clic sobre nuestra gráfica, noten que aquí aparecen 3 pestañitas, un más, un estilo y filtros. Entonces vamos a dar clic aquí en más. Note que aquí en más nos aparecen varios elementos. Vas a ir a línea de tendencia, que es la última, y aquí en la pestañita voy a ir a más opciones. ¿Listo? Entonces aquí en más opciones, ¿qué tenemos? Noten acá nos sale diferentes estilos para hacer ese ajuste. Entonces podemos hacer un ajuste exponencial, lineal, logarítmico, polinómico, potencial. Entonces aquí tenemos diferentes estilos para que nosotros los escojamos. ¿Cuál sería el más apropiado? Entonces para escoger el más apropiado, nosotros vamos a hacer los elementos aquí en la parte inferior. Vamos a buscar donde dice presentar ecuación. Esa ecuación es la que se obtiene a partir de la aplicación del método de mínimos cuadrados y el presentar el valor R cuadrado. Recuerden que este cuadrado es el que me va a decir el coeficiente de correlación. Entonces acá tengo mi ecuación obtenida con un ajuste, en este caso es un ajuste lineal. ¿Listo? Esperen que es que me había quedado doble. Lo repetimos, damos línea de tendencia, la pestañita, le voy a dar aquí en más opciones, lineal, presentar ecuación y presentar R cuadrado. Recuerden que esta ecuación me está relacionando estas dos variables, es un modelo que me relaciona las dos variables. Miremos la siguiente gráfica y le hacemos un ajuste diferente. Entonces ese era lineal, voy a ir acá y vamos a hacer un ajuste, línea de tendencia, más opciones. Espérenme que es que yo ahorita había como que copié varias veces y copié fue los números, por eso me salen varias opciones. Listo, ahora sí, línea de tendencia, más opciones. Entonces ya habíamos aplicado lineal, pongamos exponencial, mostremos la ecuación, mostremos R cuadrado. Miremos para la siguiente. Entonces para esta, línea de tendencia, más opciones, pongámosle una potencial. Presentamos ecuación y presentamos R cuadrado. Noten que podríamos hacer uno por cada una de las ajustes posibles, por ejemplo, con este software. Entonces tenemos 3 gráficas, hemos obtenido 3 gráficas y por cada una de ellas tenemos una ecuación de ajuste, ¿cierto? Que nos está mostrando cómo se relacionan estas variables según un modelo determinado. Entonces dijimos esta es lineal, aquí usamos una exponencial y en este caso usé un ajuste potencial. Listo. Voy a reescribir aquí las ecuaciones. Para el primer caso, entonces me está dando 0.3665 x más 0.1267, es el modelo que obedece la forma lineal y tiene un coeficiente de correlación de 0.98. Entonces uno diría, uy, se acerca a 1, o sea que hay una buena correlación. ¿Qué pasa con este exponencial? 0.149 a la 1.3774x. ¿Y cuál es aquí el coeficiente de correlación? 0.9335, también es alto.
Y finalmente para la potencial tenemos y igual a 0.4506 x a la 0.4956 y tiene un coeficiente de correlación de 0.9964. Entonces lo primero que podemos ver es que independientemente del ajuste hay una correlación entre ellas. Recuerdan que les dije, si se acercaba a una, las variables están relacionadas. Noten que todos los tres se acercan a 1. O sea que me están confirmando que efectivamente esas variables están relacionadas. Ahora, ¿cuál de estos tres es el mejor modelo? Pues el que tiene el mayor coeficiente de correlación. Entonces, para estos casos, el que más cercano está de 1 es el modelo potencial. Por lo tanto, diríamos que el modelo que mejor se ajusta para el comportamiento de estas variables y que nos muestra mejor la relación que hay entre la variable posición y tiempo, que fue las que en este caso graficamos, correspondería a un modelo potencial que está descrito por esta ecuación. No quiere decir que las otras no nos muestren una relación, sí lo hacen, pero la mayor correlación nos la está mostrando el ajuste potencial, es el que nos muestra mejor. Por lo tanto, es el mejor modelo que podríamos escoger en este caso para describir el comportamiento de estas dos variables. Que estén muy bien, feliz día.